Buenos días, gracias por la invitación. Soy ingeniero informático. Yo me empecé a dedicarme al tema de los datos abiertos hace como unos 4 años porque creía y sigo siendo un firme convencido de que los datos tienen mucho valor, tanto económico como social. Era mucho más ingenuo entonces, creía que la cosa iba a ser más sencilla y que todo el mundo iba a ver claramente que esto era el futuro y que lo iba a hacer. No ha sido el caso. Pero bueno, yo antes me dedicaba o participé en la organización con hackatones y concursos de Open Data. ¿Cómo funciona esto? Vale. Inicialmente yo, digamos, me dedicaba tanto al valor económico de los datos como al valor social y político, pero a raíz de que creé Cibio, fundé Cibio junto con mi socio Jacobo Elosua, nosotros nos dedicamos más al impacto que puedan tener los datos en la democracia o en la participación ciudadana, en la rendición de cuentas, la transparencia. Hacemos proyectos como ¿Dónde van mis impuestos?, para visualizar los presupuestos generales del Estado, el indultómetro, para tener estadísticas reales del número de indultos los últimos 20 años y poder demostrar o no cómo se utilizan de forma política y de forma bastante arbitraria. Y ahora trabajamos en Quién Manda, mostrando, por ejemplo, las relaciones económicas o políticas o sociales de los ministros, diputados, altos cargos de empresas públicas. Ninguno de estos datos viene de un portal oficial. Nosotros no utilizamos ningún dato publicado oficialmente porque no se publican. O se publican en el BOE de forma no estructurada, se publican en la CNMV de forma no estructurada o simplemente no están accesibles, como es el caso del registro mercantil. Muchísima de la información que queremos usar nosotros está en el registro mercantil y está detrás de un muro de pago y no es reutilizable. Por lo tanto, cuando vengo a estas jornadas y oigo hablar de lo bien que va todo, pues mi visión es un poco escéptica, porque desde el lado del reutilizador, especialmente desde la sociedad civil, esto es un poco una lucha contra un muro que ignora completamente todas nuestras peticiones. De hecho, yo suelo comparar mucho la situación de los portales de Open Data en España con la burbuja de aeropuertos que invadió España, aeropuertos, ciudades de cultura también, aves, estaciones de AVE. Sobre todo en el año 2010-2011, que es cuando empecé a dedicarme a esto, fue justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, una gran explosión de portales de Open Data. Desgraciadamente parece que todo el dinero se gastó en crear el portal de forma muchas veces poco eficiente, porque existen soluciones de código abierto. Puedes crear un portal con 20.000 euros, no hace falta gastar medio millón o 1 millón. Pero, desgraciadamente, el dinero no se invirtió en cambiar los procesos internos que aseguraran que existen datos realmente utilizables y que sean útiles. Y así salvo algunas excepciones que siguen apostando fuerte por todo esto. El caso de Zaragoza, por ejemplo, Aragón también está apostando muy fuerte por esto. Alorza, cuando estaba en Euskadi, era un gran ejemplo. Desgraciadamente, existen demasiados portales donde o bien se publica información que no interesa a nadie, una lista de edificios públicos, pero eso sí, en RDF, con 5 estrellas del estándar, o bien la información que realmente interesa, como pueden ser los presupuestos públicos, se publica en PDF. Es totalmente no utilizable. Y, de hecho, el propio portal de Aporta es muchas veces un mal ejemplo, porque si tú buscas lista de diputados del Congreso y dices, el dataset está aquí, voy a darle. Cuando le das al enlace, acabas en la página del Congreso, en un formulario donde tienes que poner una letra y darle a buscar y te aparece en la página web. Eso no es un dato abierto. Y, desgraciadamente, esto es lo que nos encontramos continuamente. Esto no sería tanto problema, o sea, es normal que cuando tú lanzas un portal no esté todo y no sabes exactamente qué va a necesitar la gente. Esto no sería tanto problema si hubiera un diálogo entre la sociedad civil o entre los reutilizadores y los responsables del portal. Y si bien yo no conozco tanto la situación en el sector del turismo, por ejemplo, y puede que funcione estupendamente, yo sé que en los datos que yo quiero somos ignorados completamente, a pesar de que los datos muchas veces existen en formatos utilizables. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado se publican en PDF y en HTML, no se publican en un formato estructurado. Cuando se pidieron en el Congreso, un diputado de Izquierda Unida pidió los presupuestos, le dijeron que no, que la transparencia es el contenido, pero no tiene nada que ver con el formato. Desgraciadamente, estamos en 2014 y ese sigue siendo el discurso de las administraciones públicas en muchos casos, y es el discurso también que impera en la ley de transparencia, que hemos criticado muchísimo porque es una ley muy débil, que no va a obligar a publicar mucha de la información que nosotros consideramos que es importante. Y no dice nada de los formatos, de forma que vamos a tener un poco otra vez esta lucha de decir, sí, me has publicado
Por ejemplo, una información que es crítica, y luego hablará José Luis Marín de Euralert sobre el tema, los contratos públicos, por ley, tienen que estar publicados y se hace en los perfiles del contratante, cientos de perfiles del contratante, pero no se presta suficiente atención al formato y es una labor titánica el intentar recopilar toda esta información. Luego José Luis Marín nos contará todo esto. Y cuando se habla de dónde está España en el mundo, ¿no? ¿En qué situación estamos? Yo he llegado a oír que somos el número 3, somos la tercera potencia mundial de Open Data. Eso se ha dicho y creo que además se ha dicho aquí en jornadas anteriores de Aporta. Desgraciadamente se han usado métricas, en mi opinión, incorrectas. Se ha utilizado la métrica del número de portales, como diciendo tenemos 25 portales, somos una potencia, cuando posiblemente eso es una muestra de la falta de coordinación entre administraciones y no sirve de nada tener un portal que luego está vacío. Se ha utilizado también de métrica el número de datasets, cuando tú puedes publicar una serie temporal y decir que es un dataset, o puedes publicar todas las estadísticas de población y decir que es una métrica fácilmente manipulable y puedes publicar cosas que no interesan a nadie. En mi opinión, lo que hay que hacer es fijarse en los datos que nosotros que entre todos consideremos más importantes y ver qué países publican estos datos, ¿no? Entonces, hay un buen ejercicio de la Open Knowledge Foundation, una organización británica. Es este mapa de colores. Ellos eligieron una serie de conjuntos de datos, como pueden ser mapas geográficos, registro mercantil, presupuestos, ejecución de presupuestos, y vieron en qué países se publicaba y cómo se publicaba. Pues bien, España está ahí abajo, en la tabla falta la parte de arriba. No recuerdo la posición exacta, pero creo que estamos en el número 25 o 30 o algo así. Estamos ahí detrás de Burkina Faso y Portugal, porque desgraciadamente hay grandes agujeros en la información que está disponible en España. Uno de los más grandes es el registro mercantil. Se habla mucho del valor económico de los datos. Somos un país donde desgraciadamente ha habido mucha corrupción relacionada con contratos públicos y a pesar de eso es imposible acceder a información sobre quiénes son los administradores de una empresa, salvo que pagues por esa información. Y cuando pagas no tienes derecho a reutilizarla, a republicarla. El Banco Mundial, junto con Open Corporates, hicieron un estudio mundial sobre qué información está publicada de registros mercantiles. España está abajo del todo, tenemos 0 puntos, como en Eurovisión casi, y esto contrasta mucho con, por ejemplo, apuestas el Reino Unido en las reuniones del G8, del G20, ha apostado por publicar, y ya lo ha hecho, de hecho, por publicar toda la información de su registro mercantil, incluso información sobre cuáles son los directores de las empresas. Y, de hecho, ahora ha dado un paso adelante, ha hecho algo que no se hace en ningún otro país del mundo, va a construir un registro de los propietarios reales de las empresas, es decir, seguir el rastro de qué sociedades están detrás de los accionistas de cada empresa y ver quién es el beneficiario último de las empresas, ¿no? Es decir, esta es un poco la vanguardia en el mundo. Reino Unido está haciendo muchísimo trabajo para que su economía sea transparente y no solo por una cuestión de la corrupción, qué mala que es, que también, sino porque realmente ellos creen que esto hace que la economía sea más ágil y que funcione mejor, ¿no? Desgraciadamente en España tenemos todavía mucho que hacer y siento ser tan agorero, pero bueno, es un poco nuestra experiencia desde el otro lado. Muchas gracias.